Bien, en los tres vídeos anteriores hemos visto pues un tipo de ejercicio que solo se da en los laboratorios, pero que en la práctica pues es muy infrecuente, que es un ejercicio de intensidad creciente hasta que el sujeto no da para más, que es el ejercicio que llevamos a cabo normalmente o el tipo de esfuerzo que llevamos a cabo en laboratorios de fisiología. Bien, pero vamos ahora a pasar, o sea, eso ha sido y lo hemos dividido en cuatro vídeos. El vídeo número uno, que era la fase rápida, el vídeo número dos, que era la fase, digamos, de incremento lineal, y la fase número tres, que era la fase de saturación de exponencial. Y luego el cuarto vídeo, que era la explicación fisiológica a esos modelos matemáticos. O sea, lo que vamos a ver es el ejercicio más natural, que es el ejercicio a intensidad constante. Bien, el ejercicio a intensidad constante es un ejercicio en el cual claramente se ven dos fases. Una primera fase en la cual sube la frecuencia cardíaca muy rápidamente hacia, digamos, hasta conseguir la fase 2, que es la fase de homeostasis. Entonces, a principio sube muy rápidamente, alcanza la frecuencia cardíaca en función de la intensidad y se mantiene más o menos estable durante el resto del ejercicio, en este caso 31 minutos. Bien, entonces la función es una función, como la mayor parte de las que hemos visto hasta ahora, una función exponencial en la cual o sea, la función es el valor de frecuencia cardíaca en un momento determinado. Esto es el valor por encima del basal que no es tal, porque puede ser sujeto a haber hecho calentamiento, etcétera, hasta alcanzar la homeostasis, es decir, la amplitud, de alguna manera, que tiene el sujeto. La K es la velocidad con que se produce el aumento de la frecuencia cardíaca hasta alcanzar la homeostasis, y su cero es el valor de frecuencia cardíaca antes de iniciar el ejercicio tras el calentamiento en un determinado tiempo t. Por lo tanto, como las otras que hemos visto, una ecuación exponencial. Bien. Esa ecuación exponencial vamos a describir. Entonces, cuando t es pequeño, es decir, cuando el tiempo es, estamos preciso al principio, ¿qué es lo que ocurre? Pues que toda digamos, la función exponencial disminuye rápidamente y entonces el valor de la variable, en este caso la frecuencia cardíaca, aumenta de forma asintótica, es decir, prácticamente, pues si dijéramos, paralelo al eje de las ordenadas. Eh, Cuando el t tiende a infinito, obviamente en este caso no sería infinito, sería 30 minutos, la exponencial tiende a cero, de tal manera que entonces la ecuación se transforma en la amplitud más el nivel inicial, la frecuencia cardíaca a nivel inicial. El valor de f es constante durante el ejercicio de la frecuencia cardíaca, siempre y cuando la intensidad no varía y aparezca un fenómeno que ya veremos en próximos vídeos, que se conoce con el nombre de derivación y más conocido desgraciadamente en inglés como drift, pero que es lo mismo. Bien, es muy común, pues, en los matemáticos, ¿no? Lo hacen por algún motivo y ahí están explicados los motivos. En vez de poner k, que es digamos, por decirlo así, la velocidad con la que se alcanza la homeostasis, es poner el inverso de la constante, que se conoce con el nombre de tau. Bien, pues entonces la ecuación general, que era esta, pasará a ser una ecuación en la cual, como la k es el inverso, pues quedaría t partido por esta letra griega que es la tau. ¿Cuáles son las razones, digamos, de hacer esto por los matemáticos? Pues son razones de índole práctico, ¿no? Primero, las unidades de medida. Claro, tau convierte la constante k en una unidad de tiempo real. En segundo, que el significado, la tau, dice en qué minuto exacto el sistema ha alcanzado un determinado valor. Y luego, sobre todo, porque el cálculo mental se hace muy rápido, porque cuando digamos, el sistema ha alcanzado un valor de tau, pues significa que ha alcanzado el 63% de la respuesta final.
a 4 o 5 ya está prácticamente en la totalidad. Entonces, desde el punto de vista de rapidez mental, pues es mm, correcto, vamos, es correcto, es adecuado sustituir la K por su inverso, que se conoce con el nombre de tau. Bien, ¿cuál es la limitación de la función exponencial? Aquí está una gráfica en la cual tenemos en verde digamos, la limitación, ¿cuál es? La intensidad. Claro, porque no es lo mismo hacer digamos, ir a trote borriquero, por decirlo así, al 25% que al 50%, que al 75%. Entonces, claro, la curva se va transformando en amplitud, ¿de acuerdo? Y también se va, digamos, transformando en la velocidad con la que alcanza en la homeostasis. Entonces, al 25% de intensidad, la amplitud es baja. Es decir, el rango desde el reposo a la frecuencia cardíaca de homeostasis es muy pequeñito. Bien, entonces, ¿qué es lo que se ve aquí? Amplitud muy baja. Y el valor de tau es muy rápido, rapidísimo. Claro, porque como es una intensidad baja, pues en 0,8 minutos ya ha alcanzado su estado, digamos, estable. La azul al 50%. Al 50% la amplitud es moderada, comparada obviamente con la siguiente, que es al 75%. Entonces, y la tau, pues es mayor, lógicamente, es decir, la velocidad con la que adquiere, digamos, o la constante, la velocidad es mayor. Es decir, estamos hablando aquí de 1,5 minutos. Y el ajuste tarda un poco más en aplanarse, ¿vale? Al 75%, que es la roja, la amplitud es elevadísima, 120, y una tau mucho más lenta, 2,5 minutos. Pero el ajuste tarda mucho más tiempo en acercarse a la homeostasis. Claro, no hay nada más que ver aquí que este sería el valor de tau, aquí el valor de tau y aquí el valor de tau aproximadamente. Bien, un segundo que se está agotando la batería. Continuemos. A continuación. Claro, entonces realmente para tener en cuenta que la intensidad es determinante en la función exponencial, pues habría que hacer digamos, una transformación, por decirlo así, o añadir componentes que se llaman componentes bicompartimentales. Como ven aquí, lo que se hace es añadir una amplitud, es decir, la fase gráficamente, que es la fase ideal sería esta, la curva en azul, ¿vale? Pero claro, cuando el sujeto hace este ejercicio sostenido, pues claro, ya la ecuación exponencial deja de tener su sentido, porque se le añade un factor, además con un retraso temporal, que es la línea vertical, ¿vale? La línea vertical. Y ese, digamos, factor que se le añade es lo que se conoce en fisiología como componente lento del consumo de oxígeno. Es decir, que el consumo de oxígeno va subiendo cuando no tiene ninguna explicación que subiera, porque estaría el sujeto en situación estable, pero sin embargo sube, que es el área sombreada en rojo y que representa, por alguna manera, los latidos en exceso en la segunda parte de la ecuación, esta de aquí, ¿vale? Entonces, A sub 1, este de aquí, y el valor tau sub 1 determina la respuesta rápida, es decir, con qué velocidad y con qué amplitud el sujeto alcanza su fase estable. Mientras que A sub 2 y tau sub 2, esta de aquí y esta de aquí, ¿de acuerdo? Determinan la relativa inestabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿No? Es inestable porque la frecuencia cardíaca, en vez de seguir este procedimiento, siempre sube, que es la realidad. No es que es. Y claro, estos se encontraron
los matemáticos con digamos, con este experimento de la frecuencia cardíaca a determinada intensidad subía. Bien, y entonces pues tuvieron que darle una explicación matemática. Bien. Entonces, pero claro, la ecuación para un compartimento con un componente bicompartamental pues complica el análisis. Así que, pues, ¿qué es lo más fácil? Pues conformarse con una ecuación simple. Con una ecuación más simple, a pesar de que sepas que estás cometiendo un error matemático, pero es mucho más sencillo. Entonces aquí tenemos la respuesta a la frecuencia cardíaca al 50% y la respuesta a la frecuencia cardíaca cuando aquí no se produciría el componente lento y aquí cuando se produciría el componente lento debido a la intensidad del 75%. Frecuencia cardíaca y frecuencia cardíaca. Bien, la amplitud en el primer caso pues es de 79,8 latidos por minuto, es decir, el rango de frecuencia cardíaca desde que el sujeto está iniciando hasta que el sujeto alcanza la homeostasis. El valor de tau, unos 63 minutos, es decir, el ritmo de ajuste constante y rápido hasta alcanzar la homeostasis. Sin embargo, ese mismo modelo, pero aplicado al 75%, la amplitud aumenta a 117,3 latidos por minuto. Y habría que añadir la amplitud, digamos, del componente lento. Y entonces con una tau de 1,21, es decir, un poco más rápida que al 50%. Pero añadirle, repito, la velocidad con la que alcanza la frecuencia cardíaca, que es la tau sub 2, que son 100 minutos. Luego la frecuencia cardíaca casi a los 30 minutos tardaría en estabilizarse, teóricamente. Bien, repito, cuando se aplica un modelo no bicompartimental, sino exponencial simple, pero con la dificultad de no añadir más. Entonces, claro, la amplitud aumenta artificialmente. En el modelo biexponencial, el fisiológicamente real aumenta a 117. Al forzar el modelo simple, en la práctica, pues se queda en 128. Es decir, ¿compensación de qué? De la derivación hacia arriba del modelo. La tau se enlentece porque de 1,21 pasamos a 1,55. Al intentar hacer una media entre la respuesta rápida y la lenta final, el modelo que hace cree erróneamente que el ajuste inicial del sujeto fue más lento de lo que realmente es. En conclusión, desde el punto de vista práctico, al 50% tendríamos esta ecuación. 58, ¿de acuerdo? Que es, repito, la amplitud, 79,8 por 1 elevado a el número e por 1 partido por t, el tiempo, por 1,63, que es lo que hemos dicho. Bien, y al 75% la otra ecuación. Bien, entonces, volvemos a lo que hemos hecho en las 3 vídeos anteriores. Como esto es un modelo exponencial y es difícil de captarlo muchas veces, pues lo que hacemos es transformarlo en un logaritmo. Y entonces primero se despeja la diferencia, es decir, entre un tiempo determinado y el estado estable y la frecuencia cardíaca en cada instante. Luego se aplican logaritmos y entonces ya tenemos pues, realmente una transformación lineal. Pero ahora ya no de la frecuencia cardíaca, sino de la diferencia, de la diferencia. Entonces, claro, los valores al 50% y al 75% como extremos, pues son muy diferentes en tau, en pendiente y la ecuación, por supuesto, y en la intersección. Gráficamente, ¿qué es lo que vemos? Pues que la figura es hacia abajo. Digo, ¿cómo va a ser hacia abajo? O sea, antes era hacia arriba. Claro, porque aquí lo que estamos haciendo no es, digamos, ver la frecuencia cardíaca absoluta que el sujeto, digamos, está en fase estable, sino la amplitud, es decir, el rango. Por lo tanto, por eso va hacia abajo, porque cada vez queda menos cantidad de rango de frecuencia cardíaca. Bien, entonces, por tanto, es el rango que le falta al corazón para alcanzar la homeostasis.
La pendiente de la recta es negativa y por eso va para abajo y por eso es -1 partido por tau. Bien, cuanto más empinada es hacia abajo, cae la recta, más rápido es el ajuste, es decir, menor es el valor de tau. Y el valor de tau, 1,55, paradójicamente un poco más rápido que el 50%. Claro, ¿por qué? Porque se ha hecho ese ajuste, digamos, incorrecto de asumir que esto va como si fuera una ecuación, digamos, de un solo exponencial simple, no bicomportamental como realmente es. ¿Vale? Entonces, por eso esto queda adulterado. Entonces, ¿la realidad cuál es? Que esta sería la curva, en este caso de un sujeto, no de los dos, la curva, por decirlo así, exponencial, digamos, monoexponencial, ¿vale? Es decir, mientras que esta de aquí sería la curva representante cuando se añade el componente lento. Entonces, las ecuaciones lineales simples fuerzan el resultado, hacen que parezca que el ajuste del 75% es igual de rápido y estable que el 50%, pero fisiológicamente es incorrecto. ¿Por qué? Porque la función logarítmica deducida en una exposición simple asume un estado estable inexistente y, y enmascara el componente lento de la fatiga. Por eso, realmente esto no es así, sino debería ser así, ¿de acuerdo? De esta manera, si aplicáramos, repito, la ecuación con el segundo término de la función, por decirlo así, de agotamiento. Pero es realmente, pues con saber que eso, digamos, es incorrecto, pues es muy válido el hacer la función exponencial. Bien, con esto termino lo que es la fase, una fase estable. Es verdad que puede ser un poco árido, de alguna manera, de comprensión, pero cuando se analiza despacio es muy, muy sencillo, muy, muy sencillo. Y lo que más determinante es que cuando uno ve a la gente corriendo, haciendo el moñas, porque en vez de correr de esa manera, como yo lo veo muchas veces por el parque, más vale que andaran rápido, el que es menos lesivo. Pues si vas a por el 50% por debajo, pues es muy sencillo porque no hay componente lento, no hay nada, y entonces pues el reloj que me llevas enchufado en la muñeca pues te está dando perfectamente información. Pero claro, según vas aumentando la intensidad, pues claro, van apareciendo componentes que de alguna manera alteran el sentido fisiológico. Y bueno, sí, es verdad que es un poco complejo, pero cuando se analiza espacio, sobre todo que los relojes ahora, yo no lo sé, seguro, pero seguro que esto lo hacen, pero creo con casi con toda seguridad que esto lo hacen los relojes buenos, es decir, el transformar, y si no, te trasladas los datos al ordenador y te lo hacen. Pues con esto hemos terminado lo que sería la fase, digamos, de un ejercicio estable. Veremos en el próximo vídeo, pues un ejercicio estable, pero de larga duración, ese que muchas veces está de moda y que yo pues he analizado en un ejercicio de 4 horas.